Y con lo que te prometimos estamos regresando y es la situación de máxima tensión que se está viviendo en este momento en el sudeste asiático por los enfrentamientos entre Camboya y Tailandia. Enfrentamientos que ya tienen decenas de muertos, muchos de ellos reportados en Tailandia, con aviones tailandeses que han sobrevolado y atacado posiciones de las fuerzas de Camboya, con fuego de artillería y drones disparados desde Camboya hasta Tailandia, situación que es escenario de guerra, aunque formalmente ninguno de estos dos países ha declarado la guerra. Vamos a ir viendo algunas imágenes de lo que son estos enfrentamientos que tienen el eje en una disputa fronteriza que se remonta muchos años en el tiempo, una disputa fronteriza sobre todo en torno a un templo que está ubicado, que quedó ubicado en territorio de Camboya, pero al que solo se puede acceder por territorio tailandés. Ese es un poco el eje de un conflicto que, insisto, lleva más de 70 años. ¿Qué es lo que pasó hoy? En los hechos concretos, lo primero es que Tailandia reportó que fuerzas de Camboya empezaron a disparar artillería. Veías algunas imágenes recién, atacando civiles en su territorio. Eso lleva a 12 tailandeses heridos, la mayoría civiles. Tailandia, en respuesta, desplegó por lo menos 6 aviones F-16 de su fuerza aérea que estuvieron recorriendo distintos lugares de Camboya y atacando puntos críticos en el territorio. Esto después de que en mayo un soldado de Camboya resultara muerto en un enfrentamiento que mantuvieron muy limitado en ese momento en mayo, de que luego Camboya decidiera minar parte de la frontera y que soldados tailandeses resultaran gravemente heridos como consecuencia de pisar esas minas que no son de hace 50 años, como ocurre en muchos conflictos, sino que minas que habrían sido instaladas en las últimas semanas allí. En concreto, esta mañana fueron lanzacohetes BM-21 con los que Camboya disparó en la zona de Prasat Don Tuan, que es el territorio en disputa. Después de eso fueron el lanzamiento de los 6 aviones de la Fuerza Aérea de Tailandia, con los cohetes disparados desde Camboya. Por ejemplo, habrían muerto en una gasolinera, que es la imagen que veías antes, 8 civiles. Y en este momento están las relaciones diplomáticas rotas. Tailandia, con las fronteras cerradas para Camboya, evacuó 40.000 personas, retiró al embajador camboyano. Y Camboya, que está apelando al Consejo de Seguridad de la ONU en busca de algún tipo de respuesta internacional. Vamos a tratar ahora de, como siempre que te contamos un conflicto hoy con final abierto, porque no sabemos si esto va a seguir escalando, tratar de entender un poquito la génesis de qué es lo que se está discutiendo, porque estamos en un momento del mundo donde se multiplican estos conflictos. Vamos a ver el mapa. Esto es sudeste asiático, zonas que conocemos por las playas paradisíacas. Tailandia, sobre todo, tiene principalmente en toda esta zona. Bueno, acá tenemos, fíjate, Bangkok, la capital de Tailandia. Toda esta zona, que es la parte sur de Tailandia, es una zona muy, pero muy cotizada en términos turísticos, mucho turismo de Francia, que van obviamente a vivir esas playas paradisíacas, que van también a visitar los templos budistas, que son extraordinarios. Estamos hablando de una región donde la gran mayor parte de la población, tanto Tailandia como Camboya, es budista, pero sobre todo Tailandia, estás hablando de un país de 70 millones de habitantes, con una economía que está cada vez más desarrollada, que viene siendo un país de los que más está creciendo en el mundo. En el caso de Camboya, estás hablando de un país que tiene una historia mucho más complicada, mucho más ligada a conflictos vinculados a la colonización europea, conflictos ligados a lo que fue en su momento la guerra de Vietnam, al avance del comunismo, porque tanto Vietnam como Camboya tuvieron regímenes comunistas brutales. En el caso de Camboya
fue en su momento la dictadura de los Jemeres Rojos, que eran básicamente bandas de asesinos que iban buscando prácticamente una limpieza de todos aquellos que tenían alguna visión diferente. Estamos hablando del régimen de Pol Pot, que tenía a los Jemeres Rojos como fuerza de choque, que fue uno de los más brutales que conoció todo el sudeste asiático. Digo, es una historia mucho más compleja la que tiene Camboya, que además es un país más chico, de 17 millones de habitantes. ¿Y qué pasa? Que esta frontera que ves acá marcada por rojo es una frontera no bien delimitada. Esto también hay que ir a la historia un poco colonial. Tailandia, que antes se llamaba Siam, fue siempre independiente, nunca fue colonizado. Camboya y los Jemeres, que son el grupo étnico dominante en Camboya, en algún momento, hace varios siglos, dominaron toda la zona, incluido Tailandia, pero después quedaron un poquito relegados primero ante el avance de los tailandeses a través de lo que fue Siam y luego con lo que fue la colonización francesa, porque Camboya quedó parte de la Indochina francesa, que incluía también a Vietnam. Estamos hablando aquí siglo XVIII, siglo XIX en realidad, y principios del siglo XX. Cuando todavía Camboya era parte entonces de una colonia francesa, se delimita la frontera con Tailandia y hay zonas que quedan en una situación híbrida. Y acá hay un punto clave, que es el templo de Preah Vihear, que está ubicada en el extremo este de Tailandia y de Camboya. En realidad es el sudeste de Tailandia, el norte de Camboya. ¿Y qué pasa con ese templo? Que está, como lo ves, en territorio de Camboya. Si vos lo ves en el mapa, está en territorio de Camboya, pero desde Camboya, como está en un monte, es imposible acceder. Solamente se puede acceder desde Tailandia. Entonces lo que ocurrió es que Tailandia en los hechos durante mucho tiempo controló esta región. Acá la disputa por este territorio y otras zonas fronterizas complejas, estamos hablando de una frontera de 870 kilómetros, empezó a escalar sobre todo desde 1953, cuando Camboya se independiza y se convierte en un país independiente. Entonces la causa por recuperar el acceso a este templo se convirtió en una causa nacional para todos los camboyanos, sobre todo para lo que fue en su momento el régimen de Pol Pot, lo cual dio lugar a varios enfrentamientos. Camboya gana cuando Tailandia tenía ocupado este templo y el territorio de este templo, un diferendo ante la Corte Internacional de Justicia, que en el año 64 le da la razón y le dice sí, ese territorio es de Camboya. Luego, otro fallo más reciente de la Corte Internacional de Justicia dice que además el territorio adyacente, que es el que le permitiría el acceso directo, también pertenece a Camboya, porque estamos hablando de un templo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y esto ha permitido explicar lo que han sido sobre todo los conflictos que han recrudecido en los últimos años. Entre 2008 y 2011, en muchos de estos enfrentamientos territoriales se produjeron varias decenas de muertes. Bueno, ahora, después de algunos años de cierta calma, estamos ante una nueva escalada que, como te decía, empezó en mayo, ha continuado ahora, ya son decenas los muertos tanto en Tailandia como en Camboya, y estamos ante dos países que están cerca de una guerra, a la espera, obviamente, de que haya una intervención de la comunidad internacional para tratar de frenar este conflicto. Una muestra más de que estamos en un mundo donde la diplomacia pierde lugar y donde la guerra, los enfrentamientos y la lucha por el poder se vuelve mucho más descarnada que antes.